Hola, ¿cómo andan? Hola, bueno, profe. ¿Qué tal? Discúlpenme el retraso, ahí tuve complicaciones para conectarme. Bueno, hoy la idea es ver una introducción al tema de placas, que es lo que sigue. Para eso vamos a hacer una presentación que les voy a mostrar ahora en breve. Y bueno, la idea, como ya les comenté, es hacer un repaso acerca del tema y ver un poco qué es la resolución. Así que ahora en breve les muestro cómo con la presentación. Bien. Bueno, ahí se alcanza a ver la presentación. Sí. Sí, se ve. Ok. Bueno, entonces vamos a arrancar con el tema. Ahí está. Bueno, hoy vamos a ver una introducción acerca del tema placas. Como pueden ver acá en la pantalla, hay varios elementos mecánicos que nos usamos a diario, que lo podemos, digamos, que tienen las características como para que lo analicemos como elementos de placa. Primero lo que hay que decir es que una placa es un elemento estructural donde una de sus dimensiones es pequeña comparada con las otras dos. Una de las dimensiones es pequeña comparada con las otras dos. Esa dimensión vamos a denominarla el espesor de la placa. ¿Está bien? Y bueno, obviamente este elemento estructural merece un análisis tridimensional, ¿no? Nosotros cuando estudiamos placas en las clases anteriores, lo que hicimos fue resolverlo, pero con un problema bidimensional. Bueno, ¿qué pasaba en las placas? En las placas lo que considerábamos era que
los esfuerzos actuaban sobre la línea media de la placa, es decir, el espesor lo reducíamos a una lámina, este, lo considerábamos una lámina y las tensiones actuaban en el plano medio de esa lámina. ¿Está bien? Y no había variaciones de tensiones a lo largo del espesor de la membrana. Bien, ahora lo que nosotros tenemos es un componente mecánico que sí tiene espesor y a diferencia de las placas, la tensión a lo largo de este varía. ¿Qué quiere decir que varía? ¿Ustedes se acuerdan que la tensión, por ejemplo, en el caso de las membranas, la tensión es circunferencial, circunferencial, tangencial, estaban desarrolladas en el espesor de la membrana y nosotros las consideramos constantes. Bueno, en este caso, esas tensiones a lo largo del espesor no van a ser constantes, sino que van a variar. ¿Ok? Eh, ¿Y cómo hago? ¿Qué esfuerzos tengo que introducir al componente, a diferencia de las membranas, para que se produzcan esas variaciones en el espesor? Bueno, lo que tiene que ocurrir es que tienen que aparecer esfuerzos puntuales, o sea, fuerzas puntuales en la dirección normal a la membrana, que eso, a la placa, que eso antes no lo considerábamos, sino que había una carga distribuida uniformemente. O sea, si yo tengo, a ver si puedo dibujar un poquito. Bien, si yo tenía un elemento de membrana, lo que consideraba era, el elemento ese lo consideraba como si fuese un plano, ¿saben? Este plano, y las tensiones actúan en el plano tangente, ¿está bien? Siempre en el plano tangente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A la membrana le sumamos lo que ocurre en el espesor, ¿está bien? Si este fuese el espesor, bien, acá van a aparecer tensiones en estas caras, van a aparecer tensiones que van a variar a lo largo del espesor. ¿Está bien? Este es el espesor. Bien, pero para no adelantarnos, lo que decimos es que las placas son un elemento estructural donde una de las dimensiones es mucho menor que las otras dos. Estos modelos se pueden utilizar para resolver problemas de losas, ¿está bien? Se pueden, donde hay carga distribuida, fíjense que en este caso, en estos puntos, hay carga puntual aplicada, ¿está bien? Así como una carga distribuida a lo largo de toda la membrana, que sería el peso, de toda la placa, que sería el peso. En este caso, por ejemplo, aquí abajo tengo una especie de intercambiador o elemento, un recipiente a presión que tengo, y tengo uno de los sistemas de cierre, está compuesto por una tapa, y esa tapa la puedo considerar una placa, es decir, puedo resolver las tensiones, puedo encontrar las tensiones y las deformaciones empleando este modelo que vamos a describir ahora. Acá tengo otra tapa y veo su espesor, ¿está bien? Bueno, este es otro caso donde el modelo de placa también es apropiado para describir el comportamiento mecánico. Bueno, entonces ahora que sabemos qué son las placas, vamos a profundizar un poco más.
Bien, entonces, para describir el modelo de placa, lo que vamos a hacer es usar una terna levógira, ¿está bien? Este rectángulo visto en perspectiva sería la placa. Las placas curvas directamente se denominan bóvedas, y las placas que son planas y las cáscaras planas se denominan placas. ¿Está bien? Bueno, entonces nosotros vamos a estudiar en este caso las placas que son cáscaras planas. ¿Está bien? Entonces, en el elemento de placa está descrito por el plano medio, que es el lugar geométrico, son los distintos puntos equidistantes de la superficie de la placa. Así definimos el plano medio. Otra característica que tienen las placas es el espesor, como lo había comentado antes. El espesor de la placa H. ¿Ok? Bueno, entonces, podemos decir que según el estado de carga, las placas van a estar sometidas a esfuerzos normales o a esfuerzos, a esfuerzos flexionales o esfuerzos membranales. ¿Esto qué quiere decir? Los membranales, como lo vimos en el caso de las membranas, las tensiones están contenidas sobre el plano medio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, están contenidas sobre el plano medio. Si esto fuese una membrana, las tensiones estarían sobre el plano medio. ¿Está bien? O sea, la tensión de lo que ocurre en todo el espesor estaría simbolizada por una tensión aplicada al plano medio. ¿Está bien? Bueno, pero ¿qué pasa cuando eso es en un estado membranal? ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando yo pongo una carga que es puntual, ¿eh? Que son esfuerzos normales al plano medio, y además aplico momentos contenidos en el plano medio? O sea, momentos contenidos en el plano medio quiere decir cualquier vector que yo pueda, eh, que puede estar contenido en el plano medio en este caso, ¿está bien? Como puede ser, por ejemplo, un vector, esto sería un momento, supongamos que esto es un momento, ¿está bien? O sea, ese momento va a generar un esfuerzo, este, que va a tender a torcer la chapa en esta dirección, ¿ok? Una cosa así. ¿No alcanzan a ver eso? Este esfuerzo. El esfuerzo definido por el momento torsor, el momento flector, perdón. Este sería, sí, momento flector aplicado sobre un eje que está contenido en el plano medio, genera una flexión, ¿ok? Bueno, entonces tengo que los momentos contenidos en el plano medio y los esfuerzos normales me van a determinar un estado flexional, ¿ok? Mientras que las tensiones los esfuerzos contenidos en el plano medio me van a generar esfuerzos membranales. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia? ¿Cuál es la idea de esto? Que yo pueda independizar los análisis, por un lado, de lo que genera eh, un esfuerzo en la dirección del plano medio, y que correspondería a un caso de membranas, ¿vale? Y por otro lado, puedo analizar los esfuerzos normales, y los momentos contenidos en el plano medio, ¿está bien? Para analizar los esfuerzos flexionales.
la suma de estos dos me va a dar los esfuerzos, el caso más general de esfuerzos desarrollado dentro de la placa. Entonces, lo que yo voy a hacer es analizar los esfuerzos flexionales, en este caso, y en el caso de que tenga esfuerzos membranales, lo voy a hacer independientemente, o sea, lo voy a hacer por otro lado, y por el principio de superposición voy a sumar ambos esfuerzos, ¿está bien? Para determinar el final. Pero bueno, lo importante de esto es que yo voy a considerar los esfuerzos membranales que están desarrollados a partir de cargas normales al plano medio y momentos contenidos en el plano medio. Acá dibujé uno, por ejemplo. Pero si nosotros avanzamos, bueno, como les decía, el esfuerzo normal al plano medio y momentos contenidos son los que vamos a considerar, ya que estos son los esfuerzos flexionales. ¿Ok? Y el análisis, el análisis de esto me va a permitir conocer cuál es el estado de tensiones y deformaciones adentro de la placa. Entonces, como les decía, vamos a considerar esfuerzos normales al plano medio, como en este caso Q. Acá yo lo que tengo es una carga distribuida, ¿está bien? Este valor de Q sería una carga distribuida aplicada. Sí. Sí. Bueno, aplicada a lo largo de toda la superficie de la placa. ¿Está bien? ¿Está bien? Esto sería la carga distribuida normal a la superficie media. Bien. Otros esfuerzos que me generan un estado flexional van a ser, por ejemplo, el corte aplicado en estas caras. Acá lo vemos. Este es el corte. Sobre cada una de las caras se va a desarrollar un esfuerzo de corte, así como se va a desarrollar un esfuerzo que es torsor. Fíjense que esto es torsor, ¿ok? Y esto que es un momento flector, así como en el otro plano, momento flector. ¿Ok? Entonces, ahora para el limpio, sobre la superficie superior está la carga distribuida. Bien. Después, sobre la cara esta que está aquí, lo que va a estar aplicado va a ser un momento torsor, MXI, que se simboliza con este vectorcito que está aquí. No, perdón, ese sería este. Este es el momento torsor. Esto es torsor. Esto es torsor. Y este que está aquí es flector. Bien. Y otro esfuerzo que tengo sobre la superficie es el corte. Bien. Y esto que es la carga distribuida. Distribuida. Bien. Entonces, se alcanza a ver que para analizar una placa en un estado flexional, que es algo que en las membranas no se desarrolla, las cargas que tengo que tener en cuenta son la carga distribuida, el momento torsor que aparece adentro de la sección, ¿okay? El esfuerzo de corte, que ese tampoco existía en las membranas, y también un momento flector.
A diferencia de las membranas, voy a poder considerar carga distribuida, momento torsor, momento flector y corte. ¿Está bien? Ok. Bueno, esa es la gran diferencia que tengo con las membranas. La presencia de esfuerzos que varían en la sección de la placa. Mientras que en el caso de las membranas, esa tensión era constante a lo largo del espesor. Bien. Entonces, el problema de placas es lo mismo que resolver, o sea, es encontrar el estado tensional, o sea, los tensores sigma y epsilon en todos los puntos de la placa. ¿Está bien? Esta es la idea. Encontrar en todos los puntos de la placa y en todos los, digamos, en cualquier, en cualquier punto del espesor, los valores de tensión y los valores de W. Bien, ¿cómo hago eso? Si el problema este es tridimensional. Bueno, hay una forma, es bastante sencilla, hay bastantes teorías, hipótesis. Nosotros vamos a utilizar para el análisis de esto la hipótesis de placas delgadas de Kirchhoff. ¿Está bien? Bueno, entonces, para analizar esto, tengo que asumir determinadas hipótesis. Arranquemos. Una de ellas es que el material es elástico, es lineal elástico, ¿ok? O sea, se cumple la ley de Hooke para el material. Otra hipótesis importante que tengo que cumplir para la validez de esta teoría que estoy aplicando es la presencia de pequeños desplazamientos. ¿Está bien? Si el desplazamiento del plano medio de la membrana es orden superior, o es del orden del espesor de la placa, entonces este análisis deja de ser válido. ¿Está bien? Después, por otro lado, otra hipótesis que tengo que asumir para el desarrollo de esta teoría es la presencia de un plano medio. Eso es lo que les dije antes. Entonces, a lo que hago es referenciar todo el análisis al plano medio. O sea, lo que voy a analizar es es el desplazamiento de la fibra neutra y en función de eso voy a encontrar todas las deformaciones y todas las tensiones. ¿Okay? Y una última hipótesis que podría, digamos, no serlo, pero a fin de simplificar un poco el análisis lo vamos a considerar, es que la placa tiene espesor constante. ¿Okay? Entonces, de esta manera lo que digo es que no hay deformación de la placa en el espesor. O sea, por más deformación que se introduzca al elemento mecánico, el espesor va a permanecer invariante. Bien. Entonces, como les decía, el análisis de este tipo de elementos tiene varias teorías. En este caso vamos a usar la teoría de Kirchhoff, que es una teoría que habla de la cinemática del problema de placas. Entonces, hay otras teorías que se adaptan mejor a determinados casos, pero bueno, en el caso de placas delgadas, la que se ajusta bien es la teoría de Kirchhoff. Entonces, acá dice que el espesor respecto de una de sus dimensiones características, eso es lo que dice acá,
La, el espesor, en este caso lo llamé T. También antes lo había llamado H, ahora lo llamo T. Es mucho menor que las dimensiones características. Bien, esa es la primera hipótesis de la teoría de Kirchhoff. Después, otra hipótesis para que sea válida esta teoría es que todos los puntos situados sobre una normal a la superficie neutra tienen el mismo desplazamiento W. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos acá en el dibujito de abajo a la derecha, yo tengo un estado inicial de la placa, ¿está bien? Que es este que está aquí. Y como habíamos dicho, el elemento de placa tiene un plano que es la superficie neutra, ¿está bien? Y un espesor que es T o H, como lo quieren llamar. Lo llamamos T. Acá P es un punto de la fibra neutra, pero yo quiero analizar el punto P asterisco, que se encuentra a una distancia x3 de la fibra neutra. Bien, yo aplico el set de cargas, ya te digo, cargas en la dirección normal al plano medio, o momentos flectores o corte, o sea, algún esfuerzo flexional, y como resultado de eso, esto se va a deformar, ¿saben? Y va a aparecer el esquemita de abajo. Ustedes fíjense acá que, haciendo ahora, considerando la hipótesis que no mencionamos, dice que todos los puntos situados sobre una normal a la superficie neutra tienen el mismo desplazamiento W. Fíjense que el punto W, en este caso, o sea, P se desplazó desde la posición inicial hasta la final. Eso bajó W. ¿Ok? Pero ahora P asterisco también bajó W. ¿Ok? Esa es otra hipótesis que hago. O sea, y todos los puntos que estén a lo largo eh, y todos los puntos que estén sobre la normal, a la superficie media, van a haber descendido ¿cuánto? W. ¿Está bien? Esto es lo que dice la hipótesis. Es una hipótesis cinemática. ¿Está bien? Entonces, después, la otra hipótesis, esta es la 1. Esta es la hipótesis 1. Que todos los puntos de la sección bajan lo mismo. ¿Y qué es W? W es el desplazamiento en la dirección 3. ¿Ok? Es un desplazamiento. Después tengo la hipótesis 2. La hipótesis de 2 dice, las secciones perpendiculares al plano neutro se mantienen perpendiculares a la fibra neutra luego de la deformación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tenía una sección que es donde está contenido el punto P y P asterisco, que es perpendicular al plano medio, después de producirse la deformación, esto va a terminar manteniéndose perpendicular a la fibra neutra. ¿Ok? O sea, esta fibra original, después de aplicar todo el estado, digamos, el set de cargas que me determinan los esfuerzos flexionales, va a permanecer plana, pero va a haber girado. ¿Ok? O sea, perpendicular al plano medio, y además dice que no hay alabeo, ¿está bien? O sea que cualquier sección, o sea, va a permanecer plana, va a permanecer plana después del
de aplicadas las cargas. Es decir, esto no va a verse, no va a lavearse. Esta sección va a permanecer plana después de que se haya deformado. O sea que la deformación es que el punto P baja, que todos los puntos en la sección bajan W y que la sección es perpendicular al plano medio y después de la deformación se mantiene plano. También esas son todas las hipótesis. Esto del alabeo hace referencia a la presencia de esfuerzos de corte que no voy a tener en cuenta. ¿Okay? O sea, en lo que pasa en la realidad es el alabeo este. Pero yo voy a decir que queda, o sea, para que se produzca este alabeo, tienen que aparecer tensiones que produzcan esas distorsiones. Bien, yo voy a decir que esas distorsiones van a ser cero, así como las tensiones de corte que la producen, al considerar que esto queda plano. Bien. Entonces, sigamos analizando el desplazamiento en un elemento de plata. Como les decía, el punto P va a haber descendido W y a su vez el plano, digamos, esa sección gira, ¿ok? ¿Gira cuánto? Un ángulo W, perdón, beta I. Este ángulo beta I hace que el valor P asterisco, que está a una distancia x3 del plano medio, ahora se desplace en la dirección horizontal. ¿Ok? ¿Ven esto? Este desplazamiento que está acá. El punto estaba originalmente acá y se desplazó hacia la izquierda. ¿Ok? Bueno, entonces, lo que yo puedo escribir en base a esta cinemática que acabo de explicar son los desplazamientos. Fíjense, por un lado tengo el desplazamiento W, que es el desplazamiento en la dirección 3. ¿Está bien? Pero además tengo U y B, que son los desplazamientos en una dirección perpendicular. ¿Alcanzan a ver estos desplazamientos? Esto es U, ¿está bien? Y B no es otra cosa que el U correspondiente a la dirección perpendicular. Pero bueno, fíjense que, independientemente de eso, eh, el desplazamiento en el plano x1, x2, ¿está bien? O sea que U es el desplazamiento en, en la dirección x1 y B es el desplazamiento en la dirección x2. ¿Está bien? Estamos hablando de desplazamientos. Bueno, fíjense que uno es otra cosa que la coordenada z por esta derivada. Esta derivada no es otra cosa que el, a ver, es la derivada de W respecto de X. ¿Ok? ¿Y quién me sabe decir qué es eso? Haciendo una comparación con el caso de las vigas. Sería la derivada de W en la dirección X. Claro, pero ese término que, ¿cómo lo llamamos en vigas? Eso es una curvatura, ¿puede ser?
Profe, no me queda bien claro qué sería W, qué estaría representando en este caso, me perdí. Bueno, entonces ahí tengo que la derivada de W respecto de X y la derivada de W respecto de Y no es otra cosa que los que la curvatura de la superficie, que la curvatura de la superficie media, ¿está bien? Deformada. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, en definitiva, lo que termino expresando es el espesor, perdón, el desplazamiento del punto P asterisco en función de W. O sea, fíjense ustedes que termino dejando los desplazamientos U y B en función de W. Entonces, la única incógnita hasta el momento no es otra cosa que W. Fíjense que el problema tridimensional de a poco lo voy llevando para un caso donde el desplazamiento vertical es la única incógnita. ¿Está bien? En función de eso determino todos los otros. Bueno, fíjense que del mismo modo B también no es otra cosa que la distancia. Fíjense que esta es la distancia Z, esto es Z, y esto no es otra cosa que la derivada de W respecto de Y. Entonces, el valor B en este caso sería este, desde aquí hasta aquí. ¿Está bien? Si multiplico Z por esta derivada, me tiene que dar el desplazamiento. ¿Alcanzan a ver a eso? Es la tangente, básicamente. ¿Eh? Esto es este ángulo girado. Digo que la tangente del ángulo, la tangente de alfa, es igual a la derivada de W respecto de Y. ¿Está bien? Y esto es igual al opuesto sobre el adyacente. El opuesto es, en este caso sería B, y el adyacente sería Z. Fíjense que de aquí sale, termino calculando B. B no es otra cosa que eh, Z por la derivada de W respecto de Y. ¿Se dan cuenta? De aquí sale esto. Bueno, esto se está por terminar, así que lo corto acá y nos volvemos a juntar. ¿Eh? Ahí me conecto de nuevo. ¿Ok?
Bien, entonces yo hasta ahora lo que encontré, de acuerdo a la hipótesis de la ley de Kirchhoff, encontré los desplazamientos U, V y W. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Si yo derivo los desplazamientos respecto de las coordenadas, lo que voy a tener son directamente las deformaciones. ¿Okay? Por ejemplo, la deformación de cualquier punto va a estar dado por la derivada de U respecto de X. Eso no. Fíjense que la deformación en X no es otra cosa que la derivada de U respecto de X, la derivada del desplazamiento. De la misma forma, la deformación en Y va a ser el desplazamiento en la dirección Y derivado respecto de la coordenada. De igual forma, digo que EZ, la deformación en Z, la deformación en el espesor, es la derivada de W respecto de Z. Pero ¿qué pasa? Yo no tengo, o sea, yo lo que voy a asumir es que la deformación en el espesor, en la dirección del espesor de la placa, va a ser nulo. ¿Se acuerdan que era una hipótesis que había considerado? Bueno, fíjense que acá lo estoy considerando nulo. ¿Okay? Y después tengo que la distorsión en el plano XY no es otra cosa que la derivada de U respecto de Y más la derivada de V respecto de X. ¿Está bien? Eso, si lo resuelvo, termino llegando a este término que tengo aquí, es menos 2 veces Z por la derivada segunda. Ahí está. Este es el radio de curvatura. Este es el radio de curvatura. ¿Ok? Esta derivada segunda de W. Bien, entonces, ustedes fíjense que la presencia de curvaturas en la dirección X y en la dirección Y me genera una curvatura, me genera esta curvatura. ¿Okay? Entonces, estos son un poco estas son las deformaciones que se producen en un elemento de placa cuando estoy sometido a esfuerzos flexionales. Este dijimos que es cero, ¿está bien? Porque la longitud de la sección pertenecía invariante antes y después de la deformación. ¿Se acuerdan eso? Bien, y acá lo que tengo es que estos dos valores, sigma xz y sigma iz, también son cero. A priori no puedo decir que son cero, pero a ver, déjenme ver. Bueno, esto es porque se desprecian las deformaciones en la dirección del espesor. ¿Okay? Estos dos términos valen cero, al igual que este. Entonces, las deformaciones distintas de cero son la sigma x, sigma y la distorsión xy. ¿Okay? Esta distorsión xz sería una distorsión que se produce acá. Sería una distorsión en este plano, que es lo que no está ocurriendo. Fíjense acá, sería esta, la distorsión XZ sería una distorsión de este tipo. ¿Lo ven a eso? Y eso es lo que no estoy
considerando yo. ¿Por qué? Porque esta línea, la sección, permanece fija, también no aparecen distorsiones en el plano. Esto es X, supongamos que es X1, y esto es X3. Entonces, como estas distorsiones que puse acá no se van a producir una vez que se apliquen las cargas, digo que las tensiones XZ, perdón, las deformaciones, distorsiones XZ y Z son iguales a cero. ¿Está bien? Que no es otra cosa que lo que está puesto más en la otra pantalla. Acá está. Profe, una consulta. Sí. Yo todavía no entiendo qué es W. W es la flecha, es lo que baja, la placa, la superficie media de la placa cuando se aplican todas las cargas. Imagina acá, en este caso, esta es la placa. Esta es la placa, ¿verdad? En este caso solo se le está aplicando un momento, ¿no? Un momento flector nada más. En este caso lo que se le está aplicando puede ser cualquiera de estos esfuerzos que vimos anteriormente. ¿Está bien? Se está aplicando Q, que es la carga por unidad de superficie, es normal al plano medio. Y también van a aparecer otros esfuerzos característicos que son el corte. Estos son esfuerzos por unidad de longitud. ¿Está bien? Q es un esfuerzo por unidad de longitud. Momento torsor, un momento flector, y Q. O sea, en todas las caras van a aparecer esfuerzos de corte, esfuerzos debido a momentos torsores y esfuerzos que son momentos flectores. O sea, estos son los esfuerzos característicos que aparecen en las placas, a diferencia de las membranas, y son esfuerzos que generan un estado flexional. ¿Está bien? O sea, que hacen que las tensiones en el espesor varíen. Por ejemplo, acá el esfuerzo de corte seguramente va a tener una variación de este tipo. Las tensiones debido al esfuerzo de corte. Las tensiones debido al esfuerzo, al momento flector MX en esta cara va a tener una distribución parecida a la que ya sabíamos, supongamos. ¿Está bien? Fíjense que en este caso van a aumentar y en este caso también. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Yo cuando estaba analizando membranas, les hablaba de las tensiones tangenciales. Y las tensiones tangenciales, si esto fuese el espesor de la membrana, directamente decía que estaban contenidas, o sea, el mismo valor de tensión a lo largo de todo el espesor. ¿No? Bueno, acá lo que ocurre en las placas es que los esfuerzos me introducen otro tipo de tensiones. Van a aparecer tensiones de corte, por ejemplo, y tensiones normales a la sección provocadas por momentos. Acá en las membranas no podía aplicar momentos puntuales, ni cargas Q puntuales. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque eso me genera una variación de tensiones en el espesor que yo no lo estaba concibiendo. Ahí no lo estaba considerando. Porque el modelo de membrana tiene en cuenta tensiones uniformemente distribuidas. En el modelo de placas, esas tensiones pueden variar a lo largo del espesor. ¿Está bien? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy analizando cualquier punto de la placa, cuando se aplican todas las cargas, lo que va a ocurrir es que, ya está, este punto P que estaba, eh, ese punto P que originalmente estaba en reposo, una vez que le aplico la carga,
Ese punto P que originalmente estaba sobre el plano medio, una vez que se aplican las cargas, baja W. ¿Está bien? Viene hasta acá. Esa es la coordenada W, W que es de X y, es una función de las coordenadas X e Y y de las cargas, obviamente, pero es lo que desciende un punto. En función de SW, yo voy a determinar las tensiones y las deformaciones que aparecen a lo largo de la placa. También este es el único parámetro que uso para caracterizar la deformación. ¿Se entiende? Pero no serían constantes eso W. No, fíjate. Acá, O si sea, no yo entiendo por considero, qué dependería de X y de Y. va a depender de X y de Y porque las cargas que están aplicadas van a depender de X y de Y. Fíjate. Fíjate, ¿ves? Acá la carga es una función de X y de Y. Imagínense que yo tengo una membrana, perdón, una placa. Y sobre esta placa, bueno, imagínense que tengo una carga puntual, después tengo en esta parte una carga distribuida, ¿está bien? Porque se me ocurrió poner algo, ¿no? Todo esto es una carga distribuida. Acá se me ocurrió poner otra carga distribuida que tiene una forma circular, ¿está bien? Y yo tengo mis coordenadas acá que van a ser X e Y. X e Y. Y esto es Z. Bueno, fíjense que las cargas que yo tengo normales al plano medio van a depender nada más que de la coordenada de X e Y. ¿Está bien? Esta carga podría ser una cosa así, ponele. ¿Lo ven ahí? Es una carga distribuida en todo el elemento de placa y que está dado por esta superficie. ¿Está bien? Pongamos que esa es la distribución de Q. ¿Lo alcanzan a ver ahí porque es una función de X y de Y? Sí. Claro, pero en Z sería constante entonces. Como constante Z. No, O sea, la fíjense que... flecha es una constante, se mueve y se desplaza cierto, cierta distancia. Sí, sí, pero si esta fuese la placa, yo no puedo decir que el punto este, un punto que está acá, se desplazó lo mismo que un punto que está por acá. No es constante. ¿Está bien? Este punto, una vez que apliqué la carga Q, que es una función de X y, va a haber bajado, ponerle hasta acá. Y el otro punto, tal vez bajó hasta ahí. ¿Está bien? Y acá tengo el W para este X y, voy a tener un W de X y. O sea, Ahora, W sería la flecha en función de X y, entonces, punto a punto. exactamente, es lo que se desplaza. Si estamos hablando de vigas, sería la elástica de la viga. Ahora estamos en placas, estamos con la flecha, por decirlo de alguna manera, que es el desplazamiento en la dirección perpendicular al plano medio. ¿Está bien? Ese es el parámetro que voy a usar para definir todas las tensiones y todas las deformaciones. ¿Ok? Bien. Entonces,
para poder llevar todo el problema a un problema dependiente de una sola variable, que va a ser la flecha, que va a ser W, tengo que introducir algunas hipótesis, ¿verdad? Bueno, una de ellas es la hipótesis esta que tengo en los desplazamientos. Que el punto P, por pertenecer al plano medio, va a descender nada más. ¿Está bien? Va a tener un desplazamiento W en la dirección vertical. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa con los puntos que están por encima y por debajo de P y que están sobre la misma sección? Es decir, un punto que está por acá y un punto que está por acá como P asterisco. Bueno, esos puntos, por no estar situados sobre el plano medio, se van a desplazar. Y es ahí donde encuentro el desplazamiento horizontal, W. Fíjense que un punto que inicialmente, yendo a estos dos dibujitos, un punto que inicialmente estaba acá, una vez que se deformó, viene acá, viene a parar acá. ¿Eh? Ahí tienen el dibujo. Bueno, si yo considero que esa sección permanece plana, una manera de cuantificar lo que se desplaza horizontalmente es considerando la derivada de la flecha. ¿Está bien? Acá está la flecha, que es W, derivado respecto de X, no es otra cosa que la tangente de este ángulo. ¿Está bien? Y multiplicándolo por la coordenada me termina dando cuál es el desplazamiento de este. Esto supongamos que es U. Ese es el desplazamiento U. Bien, esto que está aquí, desde aquí hasta aquí, no es otra cosa que Z. Esta es Z, es la distancia del punto que estoy analizando. Si el punto que estoy analizando fuese este que está acá, el punto que estoy analizando es Z, bueno, es este. Supongamos que ese es el punto P asterisco. O asterisco asterisco, para diferenciarlo del otro. Bueno, quiero ver cuánto se desplaza debido a la flecha. Cuánto se desplaza en la dirección horizontal. La flecha es en la dirección vertical. En la dirección horizontal se va a desplazar U, que no es otra cosa que menos Z, por la derivada de la flecha respecto de X. Y análogo en la otra dirección. Ahí sí, si la placa es esta, bueno, nada, en la dirección Y va a ser. Profe, tengo una pregunta. Completamente análogo, sí. ¿Qué vendría a representar la diagonal que está en los gráficos de XZ e YZ? O sea, ahora cómo te puedo escribir. Esta diagonal que está aquí. Sí, esa diagonal ahí y en el otro gráfico. No, eso es antes y después. Antes y después de la deformación, fíjate. Ahí lo dibujo con azul. Fíjate que la sección original era esta. ¿Bien? Ok, una vez que se deformó, la sección original va a ser esta. La longitud es la misma por lo que habíamos dicho antes. Una hipótesis es que el espesor no variaba. ¿Está bien? Entonces lo que hago es superponer esto que está aquí, que es el estado inicial, con esto que está acá, que es el estado final. O sea, el estado inicial y el estado final. Ups. Es una histérisis. Bien. ¿Se entiende? No están en el mismo lugar. Solamente comparo con la referencia que es antes de deformar. Antes de la deformación. Antes de la deformación estaba vertical. Y estaba en este estado. Ahora, en el estado deformado, la sección sería esta. Y yo la dibujaría como si fuese esta recta. ¿Está bien? Y comparo el estado inicial
inicial con el final. Y ahí es donde puedo determinar cuánto se desplazó el punto. Cuánto se desplazó este punto desde aquí hasta aquí, en el espacio. Bien, perfecto. Y otra pregunta, en ese caso, ¿no? ¿Por qué en el plano XZ y en el plano YZ son iguales las deformaciones, digamos? O sea, si en uno estás en el XZ, lo estás superponiendo, digamos, o el perfil antes y el perfil después. En el caso del plano YZ, como que pasaría lo mismo. O lo hiciste así porque para que sea genérico. Podría no pasar, digamos. En el plano YZ no, lo hice así porque es genérico. Fíjate que acá está W respecto de X y acá está W respecto de Y. O sea, estos son los dos planos ortogonales entre sí. ¿Está bien? Porque la viga va a tener una doble curvatura. ¿Está bien? Si esta es la viga, una vez que se deformó, esto puede formarse en esta dirección o se puede formar en esta dirección. ¿Ok? Y no necesariamente... Okay, o sea, se deformó para el costado y para arriba o para abajo. Exactamente. Exactamente. Ahí va, y no puedo decir que los desplazamientos son iguales en los dos planos, en el ZX y en el ZY. ¿Ok? Bien, perfecto. Ahora sí. Puedo considerar los dos. ¿Bien? Ok. Bueno, entonces acá lo que llegué es a considerar los desplazamientos en función de la flecha. Ok. Entonces, habíamos dicho que como las caras no se distorsionaban, esto es 0, estas deformaciones van a ser 0, las deformaciones YZ y XZ, y por el hecho de que el espesor permanecía constante, no había deformaciones, también considero que EZ es 0. ¿Okay? Entonces, lo que me termina quedando es para cada punto una deformación X del tensor de deformaciones infinitesimales, X e Y, y la distorsión XY, que tiene estos valores que están aquí. Fíjense que son función de W, que es el parámetro que nosotros estamos usando. Es lo que queremos encontrar. Todo el problema lo reducimos a encontrar W. Y después podemos encontrar todas las deformaciones y tensiones. Ok. Bueno, ahora con esas deformaciones que encontré, lo que hago es directamente calcular las tensiones usando la ley de Hooke. ¿Ok? En este caso, la hipótesis es que tanto las tensiones en Z como las distorsiones XZ y XY van a valer 0. También por lo mismo que habíamos hablado hoy, las deformaciones van a ser nulas en el espesor y las distorsiones también van a ser nulas, porque la superficie, la sección no se la ve. ¿Ven? Entonces aquí tengo tensiones sigma X, sigma Y y sigma XY. ¿Ven? El tensor me queda sencillito. Ok. Bien, entonces hasta ahora tengo la cinemática, tengo por la ley de Hooke cuáles son las tensiones, y ahora lo que voy a hacer es plantear el equilibrio de un elemento diferencial de placa con todos los esfuerzos característicos que me generan flexión en la viga, que son el corte, los momentos flectores y los momentos torsores. Aquí
en la gráfica vemos que el elemento de placa ya lo reduje a un elemento que está formado por caracterizado por un plano medio. Ahora nos olvidamos del espesor, porque ya, digamos, trabajo con un espesor T. Entonces, para simplificar aún más el ejercicio, de encontrar W, hago referencia a un plano que es el plano medio. Bueno, si yo planteo el equilibrio, aquí los momentos, flectores, torsor y el esfuerzo de corte son elementos por unidad de longitud, ¿saben? Para que ven así, de esa forma me van a dar las unidades. Entonces, planteo la sumatoria de fuerzas en la dirección vertical y llego a esta ecuación que tengo aquí. A esta ecuación que tengo aquí. Ups. A esta que está acá. Esto surge de hacer sumatoria de fuerzas en la dirección Z. Bien. Y estas dos otras ecuaciones surgen de hacer, de plantear la sumatoria de momentos igual a 0. Sumatoria de momentos respecto de 1, de x1, del eje x1 igual a 0, y esto es la sumatoria de momentos respecto de x2 igual a 0. Fíjense que si yo este le llamo x2, el momento va a contemplar, la sumatoria de momentos va a contemplar P, va a contemplar Q, ¿dónde estoy? N, acá va a contemplar N, y va a contemplar los momentos que aparecen en las distintas secciones del elemento diferencial. Eso y M2U. Todos esos momentos los voy a tener en cuenta a la hora de plantear el equilibrio respecto de sumatoria de momentos respecto de x2. Supongamos, bueno. Y análogo va a ser para la sumatoria de momentos respecto de x1. Va a aparecer la carga distribuida y van a aparecer este momento torsor, va a aparecer el corte nuevamente, etc. Bueno, pero el caso, sin entrar demasiado en el detalle, es que planteando el equilibrio, llego a este set de ecuaciones. Si yo estas ecuaciones las empiezo a manipular algebraicamente, despejo de un lado, derivo de otro, y las voy reemplazando una en la otra, voy a llegar a una única ecuación que va a ser esta que está aquí. Fíjense que acá, esta es la ecuación de equilibrio de momento en función de la carga Q. ¿Está bien? O sea, esta es la carga que yo tengo aplicada sobre la placa. Estos son los momentos que se desarrollan en las secciones perpendiculares al plano medio. Si lo analizamos un poquito con detalle esto, vemos que para una dada carga, si yo aplico un momento en la dirección X y un momento en la dirección Y, como resultado de eso me va a aparecer un momento torsor. ¿Está bien? Del mismo modo, si yo aplico un momento en X, me va a aparecer un momento en Y. ¿Qué quiere decir esto? Que en un elemento de placa, los esfuerzos característicos en planos perpendiculares están acoplados. Es por eso que yo, al aplicar un momento flector en una de las caras, me va a aparecer un momento flector en la otra y me va a aparecer
me va a aparecer un momento flector en la otra, producto del momento torsor, que las vincula. ¿Está bien? Es por eso que cuando agarro una placa que puede ser, a ver, nunca agarraron un prisma de goma espuma y le aplicaron un momento en una dirección, ven como en la otra dirección se alabea, bueno, y llega a alcanzar una forma parecida a la silla de montar esta que está acá. Bueno, eso es por el acoplamiento que muestra esta ecuación entre los momentos flectores y el momento torsor. ¿Ok? Entonces, el problema de placa se reduce a resolver esta ecuación diferencial que tengo aquí. Esta va a estar en función de los momentos. Pero si yo esos momentos ahora los reemplazo por su valor en W, voy a llegar a la formulación esta que es válida por el elemento de placa. Fíjense, esta es la misma, esta que está acá es la misma ecuación que tenía antes, lo único que hice fue reemplazar los momentos por el valor que le había asignado antes a partir del análisis cinemático. Fíjense que esta es la derivada cuarta del desplazamiento U respecto de X1. Bueno, aquí a ver, U sería W aquí. Ahí no... U3. Acá decimos que U3 es W, acá la nomenclatura se me fue un poquito, pero bueno, eso es lo importante. Tengo que U3 es igual a W, U2 es igual a B, y 1 es igual a U. ¿Está bien? Es una cuestión de nomenclatura, pero bueno, ¿qué termina? Esto termina quedando en función de W de X, y, ¿está bien? Que es la flecha. Fíjense que es una ecuación diferencial de cuarto grado. Acá tengo la carga distribuida en P, la carga distribuida, la carga perpendicular a la fibra, al plano medio, y lo que aparece es este D, que es digamos, es el término, es esto que está acá. Y si no lo miramos fijo y lo comparamos con la teoría de vigas, este D recibe el nombre de rigidez de la placa. ¿Está bien? Fíjense que cuando tengo una viga, la rigidez de la viga está dada por este producto, módulo de Young por el momento de inercia de la sección. Y en este caso va a ser lo mismo, pero dividido por este cociente que es 1 menos nu cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo una viga, supongamos que vemos una viga que tiene un determinado ancho, ¿está bien? Y esa viga ahora la resolvemos usando la teoría de placas. ¿Qué es lo que va a pasar? La rigidez va a ser aún mayor, ¿está bien? Fíjense que en este caso la rigidez es E por I, y en este caso este número es menor que 1, o sea que toda la rigidez de la placa va a ser mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo analizo una viga a través de la teoría de vigas, me va a dar una rigidez. Si lo analizo a partir de la teoría de placas, la rigidez esa va a ser mayor, pero va a ser mayor porque por este acoplamiento que hay entre los momentos, el momento en direcciones perpendiculares, que se da a partir de la existencia de un momento torsor. Hay un esfuerzo nuevo que es el momento torsor, que es el que los acopla. Entonces, como producto de eso, la placa va a tener una rigidez mayor que la de la viga. ¿Está bien?
Imagínense una viga, una placa que la corto y la misma superficie la compongo ahora a partir de vigas. Bueno, esas vigas van a tener una flecha mayor al que tendría la placa. ¿Por qué? Porque en la placa aparecen esfuerzos, un esfuerzo torsor que me vincula los momentos flectores y que de alguna manera me la rigidiza. ¿Está bien? Este comportamiento se da pura y exclusivamente por ese encadenamiento que hay entre los momentos. O sea, que no puede aparecer uno sin aparecer el otro. ¿Está bien? Se dice que están vinculados, me sale, pero acoplados, ahí está. Ese acoplamiento en los momentos. ¿Está bien? Bueno, esta es la ecuación que nosotros vamos a tener que resolver. Obviamente, como es una ecuación diferencial, vamos a necesitar condiciones de contorno para esto. ¿Eh? Y es lo que vamos a ver a continuación. Upa, bueno. Entonces, esta es la ecuación. Y para eso tengo condiciones de contorno. Ahora imagínense una placa que sería, bueno, la que están viendo en pantalla, que tiene un borde empotrado. Por ejemplo, esto significa empotrado esto también. Esto significa simplemente apoyado y este borde se encuentra libre. Esas son las tres condiciones de contorno que puedo tener en una placa. Cuando tengo los bordes empotrados, fíjense en este caso, de acuerdo a las coordenadas x en x1 igual 0, tengo que el desplazamiento, la flecha w es igual a 0. ¿Bien? Bueno, ¿esto cómo lo considero? Digamos, la ecuación que uso para meter esa condición de contorno en el problema va a ser esta, que la derivada de U3 respecto de X1 en el punto X1 es igual a 0. ¿Está bien? Y en X2 igual 0, o sea, a lo largo de todo este frente, tengo exactamente lo mismo, un empotramiento, y la ecuación que me simboliza esa condición de contorno es la derivada de U3 respecto de X2 igual a 0 en el punto X igual 0. O sea, acá en este tipo de problemas es muy importante, así como en todos, ¿no? Pero en este caso, estas son las ecuaciones que tengo que incorporar al sistema, digamos, que tengo que resolver junto con la ecuación que necesito para resolver la ecuación diferencial. Disculpa, Mariano, la condición de contorno estaría dada por el plano x1 igual 0, ¿no? ¿O es solo un punto? No, no, es toda la lista. Ah, ok. Acá es toda la lista. Profe, ahora entramos de vuelta, ¿no? Porque ya se corta. Bueno, dale, ¿cuánto queda? Ah, un minuto. Entramos.
Bueno. No. Entonces, en el caso de los bordes empotrados, tengo que el desplazamiento es cero, desplazamiento W es cero. Estas son las dos ecuaciones en planos ortogonales. Acá tengo, bueno, una condición de borde apoyado, o sea que permite el giro. Esto quiere decir que el momento 1, 1, que es el momento que está en esta dirección azul que yo dibujé acá, es igual a 0. No. Bien, entonces, la condición de borde apoyado me lleva a considerar un momento flector igual a 0, un momento flector por unidad de longitud igual a 0. ¿Está bien? Bien, como resultado de eso me termina quedando esta ecuación que tengo acá. Esta que está acá abajo. Esta que está abajo. Esta que está acá abajo es la ecuación que me mete la condición de contorno de borde apoyado, ¿verdad? Y ahora, la última condición de contorno es la de borde libre. Es la de borde libre. Bien, en este caso voy a tener dos condiciones de contorno. ¿Está bien? Dos condiciones de contorno. Una va a ser que el momento, o sea, el borde libre se da, el borde libre se da en la cara, a ver si puedo llegar a, se da en esta arista. ¿Está bien? En esta arista tengo una condición de borde libre. Para eso voy a tener que el momento en esa dirección es 0 y que el esfuerzo de corte es 0 también. Bueno, esas dos condiciones las termino sintetizando en esta ecuación que tengo aquí, que es como un corte, más una consideración, que no viene al caso ahora, pero bueno, sepan que cada condición de contorno tiene su ecuación para poder resolver la ecuación diferencial y para poder determinar la flecha. Bien. Entonces, una vez que tengo una vez que tengo las tensiones, integrando sobre el área, sobre la sección, voy a terminar alcanzando cuáles son los esfuerzos característicos. ¿Está bien? A ver, yo tengo la superficie de la sección. ¿Está bien? Acá va a estar aplicado un momento flector, supongamos. ¿Está bien? Acá, este es un elemento de placa. Este es un momento, supongamos que es el momento X. No, en realidad va para el otro lado. Profe, te hago una consulta de lo Sí. anterior. Sí. ¿Qué es ese mu? ¿Qué dice 2 menos mu? ¿A dónde, che? ¿A dónde? Ahí que dice No, 2 menos mu. Es solamente una fórmula que sintetiza dos condiciones de contorno que se dan cuando tengo un borde libre. ¿Está bien? Ese mu
según que era. A ver. Poisson, eso es Poisson. ¿Saben por qué? Para eso las derivadas segundas de W, ¿está bien? Y calculo las tensiones, sumo tensiones. Es por eso que acá hay un mu, pero no viene al caso. Lo puse como para que sepan que hay una ecuación que sintetiza de alguna manera esas dos condiciones de contorno que representan el borde libre, que es el momento flector nulo y el corte nulo. ¿Está bien? Pero esto es netamente ilustrativo en este caso. ¿Ok? Bien, perfecto. Bueno, entonces les decía que, bueno, una vez que tengo las tensiones, aquí tengo sigma X, sigma Y, bueno, tengo el tensor de tensiones. A partir de haber encontrado W, puedo obtener el tensor de tensiones. Ahora, integrando ese tensor de tensiones, directamente puedo calcular cuáles son los momentos. Fíjense que aquí tengo que el momento en X, la integral en el espesor de la sección de Z por las tensiones. ¿Está bien? Bueno, aquí tengo todos los esfuerzos característicos. Pero ¿qué pasa? Yo había dicho que sigma XZ y sigma YZ eran nulos porque no había distorsión, si ustedes se acuerdan. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si el modelo de Kirchhoff, el modelo de placas que estoy usando, es válido, estos valores de tensión de corte, tau XZ y tau XY, tienen que ser, una vez que resolví el problema, tienen que ser despreciables con respecto a las otras tensiones que aparecen. ¿Está bien? Esa es una manera de saber si el modelo que estamos aplicando es válido para el problema que estamos queriendo resolver o no. ¿Ok? Del mismo modo, yo les había dicho que no había alargamiento ni acortamiento en el espesor, o sea que el espesor permanecía constante. Si ese espesor permanece constante, la deformación en Z tiene que ser nula. Bien, aquí lo que tendría que ocurrir es que este valor, ¿sí? Epsilon Z, tendría que ser despreciable respecto a los otros valores de deformación EX, EY y EXY. ¿Está bien? Eso es una manera de validar que lo que estoy haciendo, que el modelo que estoy usando es apropiado para el problema que quiero resolver. ¿Ok? Profe, esos Bx y Bi serían cortes, ¿no? Las integrales de tau Claro, xz y tau claro. yz. Ah, bien. Serían como los n que puse antes. Serían cortes. Por unidad de longitud también. ¿Ok? Bueno, eso es un poco el pantallazo del tema. Entonces, lo que vimos es que el problema se reduce a encontrar el valor de la flecha, W. ¿Está bien? Para eso tuvimos que considerar algunas hipótesis cinemáticas. ¿Qué otra cosa podemos decir? Que los esfuerzos están acoplados, el momento en X está acoplado con el momento en Y. ¿Está bien? Que como resultado si lo comparamos con un modelo de viga, da un valor de rigidez mayor. ¿Está bien? Que el modelo tiene una validez, por lo que acabamos de decir, que si estos valores de tensión son del orden de los que encontramos, bueno, el modelo no está sirviendo. Esto me tiene que dar mucho menor porque yo supuse que eran 0. ¿Está bien? Lo mismo con el desplazamiento. Y ya para terminar, decimos que los valores máximos en las tensiones a lo largo de la sección
si yo lo que tengo es el momento, esto lo vemos abajo, el momento X, el momento Y y el momento torsor, etcétera, va a estar dado por estas ecuaciones que están acá, que ahora no me acuerdo cómo las deduzco, pero salen de este análisis que estamos haciendo. Estos son los valores máximos de las tensiones, de acuerdo a los momentos y al corte. Bien. Entonces, ahora para ya ir cerrando, lo que vamos a hacer es resolver un caso práctico, aplicar esto. ¿Cómo lo aplicamos? A través de tablas, Alguien ya se tomó el trabajo de resolver de la ecuación diferencial con todas las condiciones de contorno y dejarlo tabulado, ¿está bien? Por suerte. Y si no, esto en la actualidad se resuelve con simulación numérica. Pero bueno, para que no quede en el aire todo lo que estuvimos viendo antes de las ecuaciones, vamos a ver cómo es que eso está presentado en la bibliografía. Bien, vamos a resolver un ejemplo que es uno de los ejercicios de la guía, que dice calcular la constante elástica del resorte de placas de acero construido por 10 discos de 100 milímetros de diámetro exterior y 20 interior de 3 milímetros de espesor. A ver si tengo algún... Bueno, imagínense que el resorte está compuesto por estas plaquitas, estas arandelas. En este caso tienen, digamos, no son planas, pero bueno, imagínense que son arandelas y yo vinculo una arandela con la otra a través de un separador, que es esta pieza negra que se ve entre los discos. No sé si se alcanza a ver el problema. A ver, yo tengo un disco, a ver si puedo dibujar un poquito. Imagínense que tengo una arandela, ¿no? con su espesor. Arriba de esta arandela le pongo el separador, que es ese tubito que está acá en el medio. Ahí que agarra todo el diámetro interno. Imagínense que se hace la arandela. Y sobre esa termino posando otra arandela. Imaginemos, esta es la arandela, esta es la sección de la arandela. En el centro le pongo este separador que está aquí. Ahí. Y sobre ese separador vuelvo a poner otra arandela. Y ahora pongo otro separador, pero sobre el diámetro externo, que estaría dado por en todo el perímetro de la arandela, que estaría dado por estos dos piecitas que estén acá. Y vuelvo a poner otra arandela, ¿ok? Que es esta. Y ahora el separador lo pongo en el diámetro interno. Y después el separador, y acá le voy a poner otra arandela más. ¿Está bien? Y ahora voy a poner un separador externo, en el diámetro externo, y le voy a poner otra arandela, ¿se entiende? Y así se va formando el resorte. ¿Lo entienden a esto? Bien. Sí. Bueno, entonces me pregunta cuál es la relación fuerza-desplazamiento, o mejor dicho, cuál es la constante elástica. Para eso lo que tengo que hacer, o lo que puedo hacer, es resolver lo que pasa en una arandela y el resultado multiplicarlo, ¿está bien? Porque por la cantidad de arandelas que tengo. O sea, si esto originalmente está arandela, separador, arandela, separador, arandela,
separador. Esto cuando aplique una carga aquí, en el perímetro, supongamos, esto va a ser, la primera arandela va a ser esto, va a estar el separador, la otra arandela va a ser esto. ¿Está bien? ¿Ven cuál es la cinemática? ¿Ven que esta deformación que está aquí es la misma que sufre la placa de abajo y es esta que está acá? Y es la misma que sufre la arandela que está abajo y es esta que está aquí. ¿Lo ven a eso? ¿Ven que el problema es completamente simétrico respecto de un eje que tengo por acá? Profe, la primera arandela, si la carga está aplicada en el medio, ¿no se deformaría hacia abajo? ¿O está aplicada en los extremos? No, acá está en el medio. O sea que la primera arandela va a ser una cosa así. Ah, ahí va, bien. ¿Está bien? Y si esa carga la transfiero a la de abajo, esta arandela que está acá se va a deformar así. ¿Lo ves? Porque la transfiero mediante el separador este. Es como si a la arandela, a la segunda, le aplicara una carga en el perímetro. ¿Sí? Bien. ¿Y todas se van a mover lo mismo, unas para arriba y otras para abajo? Y todas se van a mover lo mismo, exactamente. Exactamente, con una concavidad o con otra se van a mover lo mismo. Entonces, yo lo que puedo hacer es directamente analizar una y después replicar o multiplicar por el número de arandelas para sacar el desplazamiento total. ¿Ok? Que es lo que está dibujado acá. Acá tengo que la carga P no es otra cosa que la constante de la elástica por el desplazamiento, por lo que se desplaza. Bien. Entonces, lo que tengo que resolver ahora es lo que tengo, o sea, la carga la tengo. Este U no lo conozco, es el desplazamiento, esto es el W de XY que yo estaba averiguando con la ecuación diferencial. Y esto es lo que me piden. Esto es dato. Esta es la incógnita. Y esto que está acá es lo que tengo que determinar. Lo que tengo que determinar yo. A partir de todo el análisis que vimos. Bien. Entonces, para determinar el desplazamiento máximo, tendría que resolver la ecuación diferencial. Pero bueno, como ya está tabulada, voy a remitirme a las tablas. ¿Está bien? Por ejemplo, acá lo que vemos es una tabla del ROARC Fórmulas, creo. No, acá no puse la referencia, pero bueno, hay varios manuales que lo que hacen básicamente es definir, por ejemplo, acá vemos una condición de carga. O sea, primero lo que defino es la geometría de la placa y después una condición de carga. ¿Está bien? La geometría y las condiciones de contorno. Esas tres cosas. Entonces, acá por lo que veo, tengo placas circulares con anulares, digamos, básicamente, ¿no? Tienen un anillo, son un anillo, tienen un hueco en el medio. Bien. Entonces, ¿cuál de estos casos agarro? Bueno, el caso que corresponda a mi ejercicio. Yo podría considerar, por ejemplo, en el caso 27, es el de más arriba, tengo la arandela que está empotrada en el centro, ¿no? Habría que leerlo con más detalle esto, pero parecería que está empotrada en el techo y está con una carga distribuida en todo su perímetro de valor W. ¿Ok? Acá dice inner edge, o sea, borde interno fijo y soportado, o sea, sería, ¿no? Y ahí después dice carga uniforme a lo largo del borde externo. Bien, carga uniforme. Entonces,
voy a usar para resolver mi problema de una placa, voy a usar este problema que está, este set de valores que están en el primer renglón. En el primer renglón no, que corresponde al caso 27. Para eso, para poder aplicar esto, ¿qué necesito? De acuerdo a lo que acá dice que la deformación máxima, que está escrito aquí arriba, de todo, eso me dice que eso me da el valor de flecha máxima. ¿Y qué me dice eso? Que es igual a acá, esta acá que está acá, es un parámetro que, fíjense que lo tengo acá. Esto lo tengo tabulado, este acá. Y lo saco en función de qué? Lo voy a sacar en función de los parámetros A sobre B. A, ¿qué es? A debería ser el diámetro mayor y B el diámetro menor. En algún lado tiene que estar. Bueno, A sobre B, supongamos que me da un valor, encuentro el valor de la constante K correspondiente. Bien, ¿qué más me pide? Me pide el valor de W, que es la carga neta. Yo creo que no sé si es carga distribuida esto o carga neta en el perímetro. Bueno, supongamos que es carga neta. Eso multiplicado por A, que es el diámetro mayor al cuadrado, dividido el módulo de Young por el espesor al cubo. ¿Está bien? Esa es la ecuación que el que resolvió este libro y por lo tanto de haber hecho todas las cuentas, me dicen que es lo que se desplaza la arandela, el desplazamiento máximo de la arandela. ¿Está bien? Acá lo que tengo yo también, si seguimos viendo, es la tensión máxima. ¿Cuál es la tensión máxima que se desarrolla dentro de la arandela? Va a depender de los parámetros tabulados Q sub 1. Fíjense que aquí está Q sub 1 y Q sub 1 dice inner. O sea que esto quiere decir que tal vez la máxima tensión está haciendo referencia a que se produce en el perímetro interno. La máxima en el perímetro interno. Y después tengo la máxima en el perímetro externo. ¿Está bien? Eso es lo que tengo tabulado. Bueno, y acá me da también... no, perdón. Acá me dice que la máxima, acá se me juntaron los... Acá me dice, la máxima es la máxima tensión en que corresponde al parámetro K1. Y después el giro de la sección está calculado usando K2, que es el que corresponderá, calculo yo, al perímetro externo. ¿Bien? Entonces, lo que tengo yo es la flecha máxima, la tensión máxima tabulada y el giro en el diámetro exterior. Bueno, para mi problema tengo todo, así que podría calcular la I máxima a partir de acá. Fíjense que si yo tengo una sobre B que no, digamos que me da 4,5, cae por acá, lo que podría hacer es directamente considerar el mayor valor y ser conservador, o directamente posicionarme en el medio y extrapolar los valores entre 4 y 5, los valores de las constantes, y usar eso para hacer el cálculo. ¿Ah? Bueno, y ahora... Profe, una pregunta, ¿cómo sabes que A y B hace referencia al diámetro interno y externo? Bueno, porque eso tiene que estar en la página siguiente del libro, donde dice A es igual a inner radius, por ejemplo. ¿Está bien? O sea, toda la nomenclatura que usan estas tablas están detalladas, ¿no? Claro. Por eso
Por eso es importante que lo vean. Yo después les voy a compartir un manual de fórmulas para que lo chusmeen un poco. Está toda la teoría de placas y están todos los casos que ustedes se pueden llegar a imaginar, tabulados con todas las definiciones de los parámetros. O sea que no hay lugar a la duda. Bien, entonces, usando esas fórmulas, acá tengo que el desplazamiento máximo es esta fórmula que tengo acá, los valores los tenía, el módulo de Young, el espesor, la carga, acá es la carga neta, y el valor de K para el valor de A sobre B. ¿Se acuerdan? K es una función de A sobre B. Bueno, en función de eso, haciendo los cálculos me queda que el desplazamiento máximo es esto que tengo acá. Para el W. El W es P. Acá no sé por qué no puse P. Bueno. Bien. Entonces, habiendo calculado el desplazamiento máximo, lo que tengo que hacer es directamente, como está acá, multiplicar por la cantidad de discos y ahí tengo el desplazamiento total del resorte. Acá. El desplazamiento total del resorte, que es el desplazamiento maxi por el número de discos que tengo. Y ahora, dividiendo la carga total por el desplazamiento, directamente me queda la constante del resorte. ¿Bien? Bueno, algo que no dije y que está bueno es la validez del principio de superposición en este tipo de casos, aplicado al problema de placas. ¿Qué significa eso? Si yo tengo una placa, por ejemplo, esta misma placa, ¿no? Pero sometido a un estado de solicitación que es más complejo, que por ahí no lo encuentro explícitamente en el manual, podría considerar, podría ser una digresión, digamos, del estado, separarlo en dos y hacer la suma de las resultantes. Por ejemplo, si yo tengo una placa que tiene, supongamos, una carga distribuida acá, ¿no? Esta es la placa. Una carga distribuida ahí, y después tengo una carga distribuida acá, hacia arriba. Esto es lo mismo, a fin de encontrar el desplazamiento, es lo mismo que analizar la misma placa, con la carga esta, y esto me va a dar un resultado, y a esto sumarle el resultado que me da la misma placa sometida al otro estado de carga. ¿Está bien? Este es el principio de superposición. Esto es solamente válido cuando hay una linealidad entre las cargas y las deformaciones. Eso se da por lo general cuando tengo pequeños desplazamientos, pequeñas deformaciones. ¿Está bien? Entonces, si tengo un caso medianamente complejo que no lo puedo resolver de una porque no está el caso, bueno, voy a tener que aplicar la superposición. Superposición. Bueno, principio. Que lo venimos usando también, ¿no? Este principio, hace tiempo. Así que bueno, si quieren miren un poco la guía. Y bueno, ahí con los ayudantes los dejo, ya se me hizo retarde. A ver si tienen alguna duda de esto, me quieren consultar algo, si no ya los dejo en manos de la práctica.
Yo, profe, voy para la práctica. Nos vemos la semana que viene o el miércoles. Dale, nos vemos entonces, ¿listo? Bueno, los voy a dejar entonces. A ver. Dejar de- Si alguno tiene alguna consulta de esto, ya estamos, ¿no? Bueno, disculpen la demora, pero bueno, salió así. Bueno, nos vemos en la práctica entonces. Un saludo. Hasta luego.